Entonces, muy buenos días, alumnos. Vamos a explicar la materia de termodinámica técnica 1, MEC 2244. Estos son apuntes de clase del profesor ingeniero Carlos Fidel Cruz Mamani. Para hoy es 9 de noviembre del año 2021. Bueno, estamos ya haciendo práctica de solución de problemas referente al capítulo de la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Es la unidad número 7, hemos aprendido. Y haciendo como introducción, también quiero recordarles a los alumnos quiénes han sido los fundadores de esta ciencia de la termodinámica, ¿no? Ya en los siglos XVIII aparecieron físicos, científicos, ya sean franceses, alemanes o ingleses, que ellos habían hecho algunos experimentos con la materia, ¿no? Uno de ellos fue Lavoisier, Anthony Lavoisier, que había hecho experimentos con el agua y él lo puso el nombre, ¿no?, a la composición del agua, hidrógeno y oxígeno. Él había visto en una reacción química que la materia que se tenía al principio, resultado de la reacción química, al final se tenía la misma materia, es decir, que la materia no desaparecía. Ahí nacía ya el principio de conservación de la masa, ¿no? Más tarde, también otro físico francés, Nicolas Sadi-Carnot, es otro fundador de la termodinámica, que él había propuesto una máquina térmica, ¿no? Esa máquina térmica funcionaba con una fuente de energía caliente y que a través de un ciclo podía desarrollar un trabajo. Pero no podía aprovechar toda la energía que tenía de la fuente caliente, necesitaba una fuente fría llamado también sumidero para hacer que esta máquina térmica pueda ceder calor a la fuente fría, ¿no? Entonces había una condición para que funcione la máquina térmica, ¿ya? Más tarde también Clausius, un inglés, que da su enunciado de que la energía no puede ir de frío a caliente, siempre va en la dirección de caliente a frío, pero él hace posible con un invento de una máquina frigorífica, ¿no? Este señor Clausius aplica la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Él es el que aplica la segunda ley y ahí nace la entropía, ¿no?, que es la desorganización de la materia, las moléculas se desacomodan, y esa magnitud para hacer la medición o cuantificar cuánto de desorden existe se llama entropía. Y es lo que estamos hablando en la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Ahí he mencionado entonces 3 fundadores de la ciencia de la termodinámica. Se les considera como padres porque ellos son los primeros que habían tocado el tema de la energía térmica, ¿no? Muy bien. Entonces, recordando eso, podemos hacer un problema 4, hablar de una máquina térmica. Entonces, recordamos a Nicolas Sadi-Carnot, ¿no? Este problema menciona una máquina térmica de Carnot trabaja con una fuente caliente que tiene temperatura 720 grados centígrados y un sumidero, que es la fuente fría, a 27 grados centígrados. Si la máquina térmica recibe calor a una tasa de 600 kilojulios sobre minuto, determine, inciso A, la eficiencia térmica. Inciso B, la salida de potencia de esta máquina. Y inciso C, el flujo de calor que libera la máquina térmica, ¿no? Esto va con referencia al enunciado de Carnot, ¿no? Él decía, pues se necesita 2 fuentes de energía, una que sea fuente caliente y una sea fría. En esas condiciones la máquina térmica operará desarrollando un ciclo termodinámico y nos entregará un trabajo o potencia de salida, ¿no? Bien, ahora entonces en este enunciado lo vamos a practicar. Lo que hay que hacer es recopilar la información en datos. La temperatura T sub H se va a llamar la temperatura alta. 720 grados centígrados. Recuerda que en termodinámica se trabaja en grados Kelvin. Entonces, convirtiendo a grados Kelvin, esto será 993 grados Kelvin. La temperatura T sub L, que significa la temperatura de la fuente del sumidero,
¿no? 27 grados centígrados, que sumados más los 273 vamos a tener 300 grados Kelvin. El flujo de calor, Q sub H. El H viene del inglés height, ¿no? Fuente caliente, temperatura height, quiere decir temperatura caliente. TL, temperatura low en inglés, ¿no? Temperatura baja. Entonces, el flujo de calor es 600 kilojulios sobre minuto. Eso significa que la máquina recibe energía de la fuente caliente para poder transformarlo. ¿Qué incógnitas se tienen? Inciso A dice el rendimiento térmico. Inciso B dice la potencia, con un puntito acá, de salida de esta máquina. Inciso C, el flujo de calor que libera la máquina térmica, que llegaría a ser este flujo de calor que va al sumidero. Este es el esquema representativo entonces de la máquina térmica. Entendemos que la máquina térmica sí o sí necesita dos fuentes de energías, ¿no? Que sean a diferentes temperaturas, en esa condición sí puede trabajar. Si en el caso de que eliminamos el sumidero, entonces no es posible, eso es imposible. No se inventa una máquina que con el solo hecho de tomar energía de la fuente caliente pueda desarrollar al 100% en un trabajo de salida, ¿no? Eso no es posible. Bien. Ahora, en la solución, primero hacemos las consideraciones, ¿no? Hacemos una hipótesis indicando de que la máquina trabaja según el ciclo de Carnot, ¿no? Entonces, esto en la teoría nos indica, ¿no? Que Carnot había propuesto una máquina ideal que no se ha construido, por supuesto, que solamente está en documentos. La fuente caliente y el reservorio están a temperatura constante, ¿ya? Eso quiere decir que no va a haber enfriamiento. Esta fuente caliente, su temperatura permanecerá constante, esta también, ¿no? Con el hecho de que está fluyendo 600 kilojulios sobre minuto, esta temperatura puede ser que disminuya, ¿no? En el tiempo. Pero nosotros estamos considerando, por eso dice consideraciones, de que esta temperatura de la fuente caliente va a permanecer los 720 grados centígrados de manera constante. Muy bien. Otra, no existe irreversibilidad, ¿no? En el ciclo de Carnot no se consideran las pérdidas. Todo es ideal, ¿no? Inciso B, el análisis y el desarrollo. Planteamos los modelos matemáticos. El rendimiento térmico de Carnot se calcula por esta relación matemática que dice 1 menos la temperatura baja sobre la temperatura alta, ¿no? Esta es temperatura low y temperatura high. Esa es nuestra ecuación número 1. Esta fórmula entonces se evalúa el rendimiento de Carnot. Ahora, si sustituimos los datos, 300 grados Kelvin, mira, no funciona con grados centígrados, funciona con temperatura absoluta termodinámica, ¿no? 300 grados Kelvin, 993 grados Kelvin, haciendo operación aritmética, nos queda 0.698. Que este resultado se expresa en porcentaje, llegando a ser el 69.8% de rendimiento o también llamado eficiencia, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve este valor de la máquina de Carnot? Nos sirve para hacer comparaciones con otras máquinas. El rendimiento térmico de Carnot es el máximo rendimiento que pueden alcanzar las otras máquinas térmicas. No puede sobrepasar esto, ¿no? ¿Por qué? Porque en las consideraciones indicamos que no hay pérdidas, no hay reversibilidades, además que las fuentes calientes permanecen con temperaturas constantes, ¿no? También por el otro lado, por la definición de rendimiento térmico, nos dice que el rendimiento es el servicio sobre el gasto. El servicio es el trabajo, la potencia de salida, y el gasto llegaría a ser el calor suministrado, el calor adicionado, ¿no? Con ese concepto, entonces, despejamos la potencia de salida, el rendimiento pasaría a multiplicar al calor que está absorbiendo de la fuente caliente, ¿no? Sustituyendo valores, se tiene el rendimiento es 0.698, el calor que fluye de la fuente de temperatura alta, 600 kilojulios sobre minuto. Esto nos bota un resultado de 418.8 kilojulios minutos, convirtiendo los minutos a segundos. Un minuto tiene 60 segundos. Haciendo operación 6.98 kilovatios. Quedaría esto, ¿no? Se simplifica minutos con minutos. Kilojulios sobre segundo es
kilovatios, 6.98 kilovatios de potencia está entregando la máquina térmica, ¿no? Finalmente, ahora el flujo de calor que libera esta máquina, viendo este esquema, esta es la máquina térmica, recibe calor de la fuente caliente y tiene como salida una potencia de salida neta y tiene otro calor Q sub L de salida que va al sumidero de la fuente fría. Entonces, aplicando la primera ley, que nos dice ninguna energía se debe desaparecer ni se debe destruir, solo se transforma. Entonces, toda la energía que entra a la máquina térmica de Carnot será igual a las energías que salen de la máquina. Acá están saliendo dos. Sale potencia neta de salida y sale este calor Q sub L. Y el único que está entrando es Q sub H, ¿no? Entonces, con esa ley de la primera ley, Q sub H menos el Q sub o W neto de salida, ¿no? El potencia, con un puntito está, que significa por unidad de tiempo. Sustituyendo los valores, tenemos 600 es el Q sub H, ¿no? El flujo de calor que viene del reservorio de la temperatura de la fuente alta, menos el trabajo, o la potencia, esta sería la potencia. 418.8 que está en kilojoule sobre minuto, este también está en kilojoule sobre minuto, hay que tener en cuidado las unidades, 181 kilojoules minutos, ¿no? Entonces, esto sería entonces 181.2 kilojoules minutos, el calor que se evacúa, el calor que se cede o el calor que se va al sumidero de baja temperatura, ¿no? Ahí terminamos, esta sería la respuesta también al inciso C, y hacemos un comentario. La máquina de Carnot es ideal, ¿no? No existe, no se construyó, pues no se considera ninguna pérdida de energía en la transformación, como hemos visto en este ejercicio, ¿no? Pero sirve esta teoría porque no hay ninguna máquina que supere una eficiencia mayor al ciclo de Carnot, ¿no? No existe esa máquina. Bien,